Bueno, vamos a meternos de lleno con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y seamos honestos, che, es hora de meterle una buena revisión a este tema porque la verdad es que después de más de medio siglo hay cosas que siguen sin cerrar para nada. Miren este número, más del 40%. Esa es la mortalidad del SDRA después de más de 50 años de investigación. La situación, hablando en criollo, está jodida. Es una cifra que nos tiene que hacer ruido, pero mucho ruido. Y acá está la pregunta del millón. 50 años y este bicho nos sigue ganando la pulseada. Uno se pone a pensar y, la verdad, es para estar bastante encabronado con la falta de progreso real. ¿Qué carajo es lo que no estamos viendo? A ver, para entender el problema tenemos que rebobinar un poco. Y nuestra historia con el SDRA ha sido básicamente una búsqueda constante de la definición perfecta. Una búsqueda que, como vamos a ver ahora, ha estado llena de tonterías y simplificaciones. Miren esta línea de tiempo. Ashbaugh en el 67, el LIS en el 88, el consenso del 94, la famosísima definición de Berlín en 2012 y ahora la global. Un montón de intentos, ¿para qué? Para ponerle una etiqueta a una bestia complejísima. Y mientras sumábamos acrónimos y criterios, ese número del principio, el del 40%, no se movía nada. ¿Y por qué? Porque estábamos midiendo la sombra en la pared, no al animal que la proyectaba. Y acá está la clave de todo, el problema de fondo. Todas estas definiciones se quedaron en lo superficial, en lo clínico, en la foto, en la hipoxemia y la placa, e ignoraron completamente la biología que hay detrás. Tratamos al SDRA como si fuera una sola enfermedad, una sola cosa, y ahí es donde nos equivocamos de cabo a rabo. Ok, vamos al grano. La clave para entender el SDRA no es una definición más linda, sino aceptar su profunda, su brutal heterogeneidad. El SDRA no es una cosa, son muchas cosas distintas. Primero, la heterogeneidad espacial. El pulmón en el SDR no está enfermo de manera uniforme. Es un quilombo, un mosaico de zonas consolidadas, hechas pelota por el edema, al lado de zonas que están casi sanas. Ventilar eso es una pesadilla, porque lo que ayuda a una zona puede destruirla de al lado. Después, la heterogeneidad biológica. El SDRA por una neumonía no es el mismo bicho que el SDRA por una pancreatitis séptica, ni a palos. Uno es una lesión directa, epitelial, el otro una lesión indirecta, endotelial. Son dos caminos distintos que te llevan a un desastre similar, sí, pero no idéntico. Y por último, la heterogeneidad funcional. Nos llegan pacientes con hipoxemias gravísimas y otros con una oxigenación no tan mala. Algunos con pulmones duros como una piedra y otros con una compliance mucho más conservada. Tratar a todos por igual es sencillamente una locura. Y entonces, de repente, gracias al análisis de clases latentes, llegó la revelación. No solo hay distintas causas, sino que hay por lo menos dos subfenotipos biológicos bien claros. Uno hiperinflamatorio y otro hipoinflamatorio. Y esto, muchachos, esto cambia todo el juego. Miren estos datos, por favor. Mortalidad a un año, 48% para el fenotipo hiperinflamatorio contra 28% para el hipoinflamatorio. Esto no es una curiosidad académica, es vida o muerte. Estamos hablando de dos enfermedades distintas con pronósticos radicalmente diferentes. Buenísimo. ¿Y ahora qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo me ayuda esto a mí en la terapia a las 3 de la mañana con un paciente que se me está muriendo? Bueno, vamos a ver las implicaciones prácticas de todo esto. Pensemos en la ventilación. En un SDRA pulmonar de lesión directa, el pulmón está duro, ¿no? Necesitas volúmenes bajos y una PIB más alta para reclutarlo. Pero en uno extrapulmonar, con la compliance más conservada, la misma estrategia puede ser dañina, puede sobredistender. Un enfoque único para todos es peligroso, punto. Y miren esto que es crucial. Hay estudios que muestran que en un subfenotipo, el A, el más inflamado y con peor oxigenación, subir la PIB a lo loco no solo no ayuda, sino que puede aumentar la mortalidad. Mientras que en el otro, en el B, el menos inflamado, realmente no tiene ningún beneficio claro. O sea que una de nuestras herramientas más usadas, algo que hacemos casi de reflejo, puede ser un veneno si no se la damos al paciente correcto. Y esto hay que grabárselo a fuego. La driving pressure, que para que quede claro es esa diferencia entre la presión meseta y el PIB. Olvídense de todo lo demás por un segundo. Si la driving pressure está alta, el paciente tiene un riesgo de mortalidad altísimo. Es así de simple y brutal. Hay que mantenerla baja, cueste lo que cueste. Y no es solo la ventilación, el manejo de líquidos, el prono, los corticoides. Todo depende del fenotipo. Los corticoides que salvaron vidas en pacientes con COVID tipo H, el inflamatorio, podrían haber sido perjudiciales en los tipo L. La efectividad de cada intervención está atada al perfil del paciente. Todo esto nos lleva a un lugar. Estamos a las puertas de un cambio de paradigma.
Tenemos que dejar de pensar en guías generales para empezar a pensar en un cuidado verdaderamente personalizado, en medicina de precisión. ¿Y cómo lo hacemos con estas herramientas? Las ómicas, genómica, proteómica, metabolómica. Estamos hablando de que, por ejemplo, con la proteómica podés tomar una muestra de sangre y en minutos tener un mapa de las proteínas inflamatorias del paciente. Esto nos va a permitir identificar biomarcadores para clasificar a los pacientes en sus subfenotipos de forma rápida y precisa, ahí, al lado de la cama. El camino a seguir es este. Es claro. Primero, identificar el subfenotipo. Segundo, usar biomarcadores para hacerlo rápido. Y tercero, aplicar una terapia dirigida. Pasar del cuidado de soporte a la intervención específica. Esa es la verdadera revolución. Y bueno, me despido con esta pregunta, para que nos quede resonando a todos en la cabeza. La próxima vez que estemos frente a un paciente con distrés, pensemos, ¿estamos tratando la etiqueta, el SDRA de los libros, o estamos tratando al individuo único, complejo y heterogéneo que tenemos enfrente? Ahí, justo en esa respuesta, está el futuro.